Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado Hospital UTPL. Ustedes se van a dar cuenta que este ejercicio tiene diferentes situaciones, que no las vamos a leer en ese momento. ¿Por qué? Porque más adelante en los demás literales vamos a necesitar leer cada una de esas situaciones para poder resolver. Entonces, para que el ejercicio no se haga tan extenso, vamos a pasar directamente al primer literal y luego vamos a leer cada una de esas situaciones. Bien, el primer literal nos dice lo siguiente. El médico principal evalúa a uno de los médicos residentes, postulantes a cardiólogo, con la siguiente pregunta. Un corazón sano en promedio pulsa 80 veces por minuto. Estime el número de pulsaciones de un día de una persona que llega a los 70 años. Lo más importante es identificar y entender qué es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo determinar es el número de pulsaciones solamente de un día. Entonces, ustedes se dan cuenta que una persona de 70 años también puede tener un corazón sano. ¿Y qué me está diciendo? Que un corazón sano en un minuto late aproximadamente 80 veces. Bien, como me está pidiendo determinar el número de pulsaciones en un día, entonces yo necesito calcular primero cuál es la cantidad de minutos que tiene un día. Entonces, nosotros sabemos que en una hora hay 60 minutos. Entonces, en un día, es decir, en 24 horas, ¿cuántos minutos va a tener? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que se formó una sencilla regla de 3 y la vamos a resolver, entonces nos va a quedar prácticamente 24 por 60. En este caso, ¿por qué no puse el 1? Porque al final se va a dividir. Pero bueno, si nosotros realizamos esta operación, me va a quedar 0 por 4, me queda 0. 0 por 2, me queda 0. 6 por 4, me queda 24, llevamos 2. Y 6 por 2, me queda 12. Y más 2, me va a quedar 14. Entonces, si nosotros terminamos de resolver, nos vamos a dar cuenta que me va a quedar 1440 minutos. Ahora bien, una vez entendido esto, vamos a ponerlo acá. Entonces, nosotros sabemos que en un día van a haber 1440 minutos. Entonces, si un minuto late 80 veces, en 1440 minutos, entonces, ¿cuántas veces va a latir ese corazón? Aquí se vuelve a formar una sencilla regla de 3. Y vamos a decir, a la final, 1440 que multiplica a 80. Muy bien. Entonces, este 0 se va a multiplicar por cada uno de esos valores, por lo tanto, ya sabemos que me va a quedar 0, 0 y 0. Ahora, 8 por 0 me queda 0. 8 por 4 me queda 32. Llevamos 3. 8 por 4, 32. Y 3 me queda 35. Volvemos a llevar 3. 8 por 1 me queda 8. Y más 3 me va a quedar 11. Entonces, si nosotros terminamos de resolver, nos va a quedar 1, 1, 5, 2, 0 y 0. Es decir, nos está quedando 115.200 veces pulsa un corazón justamente en un día. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el primer literal no puede ser porque me falta un 0. Claramente, el literal B tampoco puede ser. Y si nosotros nos damos cuenta, el literal D tampoco puede ser porque al momento que tenemos un exponente negativo, esto me dice que debemos tener aquí decimales. Si nosotros nos damos cuenta que eso no es correcto, entonces no puede ser. Al final nos va a quedar la única respuesta que sería la opción C. Si alguien se pregunta por qué me queda aquí 10 elevado a la quinta, debemos recordar que para colocar la coma en esta posición que tiene la respuesta, nosotros en este valor tenemos que recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones para colocar la coma. Entonces es por esa razón que está elevado a la quinta. Bien, continuamos con el siguiente literal. Nos dice, determinar la cantidad de pacientes que están internados en el hospital por otras enfermedades distintas a las mencionadas. Bien, ahora sí, este literal sí tiene que ver con las situaciones anteriormente presentadas. Para poder resolver, vamos a recordar la primera situación. Nos dice, se encuentran internados 120 pacientes. Entonces vayamos sacando los datos de una vez. Nosotros sabemos que el total de pacientes van a ser 120. Ahora nos dice que 6 están internados solo por faringitis. Nos dice que 25 tienen gripe. 18 tienen infección intestinal. 16 tienen infección intestinal y faringitis. 13 tienen gripe y faringitis. Y nos está dando un último dato que nos dice que 7 tienen las 3 enfermedades. Es decir, tienen faringitis, tienen gripe y tienen infección intestinal. Ahora bien, lo que me está pidiendo el literal es que determinemos la cantidad de personas que están internadas por otras enfermedades distintas a esas de aquí. Entonces debemos entender que para encontrar el resto, es decir, al total tenemos que restarle los que sí están internados por esas enfermedades. De esa forma me va a quedar el resto, es decir, las personas que no están internadas por esas enfermedades. Entonces, para lograr representar bien esos datos, vamos a utilizar un diagrama de Venn, que como tenemos 3 conjuntos, vamos a realizar aquí 3 circunferencias. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3 circunferencias. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que cada conjunto me va a representar cada una de las enfermedades que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos faringitis, aquí tenemos gripe y aquí tenemos infección intestinal. Lo que yo les recomiendo siempre es ir reemplazando la mayor intersección, que en este caso, por ejemplo, sería 7. En este caso 7 porque tiene las 3 enfermedades, es decir, iría en la triple intersección. Muy bien. Ahora bien, me está diciendo que 13 tienen gripe y faringitis. Muy bien, entonces vamos aquí a utilizar otro color. Perfecto. Entonces, en este caso me está diciendo gripe y faringitis. ¿Dónde se encuentra la intersección entre gripe y faringitis? Nosotros nos damos cuenta que gripe y faringitis es toda esa sección de aquí. Sí, toda esa parte de aquí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que dentro de esa intersección ya son 7. Entonces, ¿cuántos me hacen falta para llegar a 13? Solamente me hacen falta 6. Muy bien, continuamos. Ahora me está diciendo que 16 tienen infección y faringitis. Infección y faringitis, identifiquemos. En este caso, faringitis e infección se encuentran justamente en esa intersección de aquí. Y nosotros nos damos cuenta que nuevamente el 7 se encuentra ya dentro de esa intersección. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 16? Justamente me hace falta 9. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que no me está dando ese dato de aquí, es decir, gripe y faringitis. Perdón, gripe e infección. Entonces, no vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver, me está diciendo que 6 tienen solo faringitis. ¿Dónde se encuentra solo faringitis? Se encuentra en esta posición. Bien, me está diciendo que 25 tienen gripe. Entonces, recordemos que gripe es todo ese conjunto de aquí. Pero nosotros nos damos cuenta que dentro de ese conjunto de aquí ya se encuentran el 6 y el 7, es decir, ya se encuentran 13 pacientes. ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 25? Me hacen falta 12. Y finalmente me está dando el último dato, que 18 tienen infección intestinal. En este caso, infección intestinal nuevamente ya sabemos que sería todo ese conjunto de aquí. Y nosotros nos damos cuenta que dentro de ese conjunto ya está el 9 y el 7, es decir, 16. ¿Cuántos me hacen falta para llegar a 18? Solamente 2. Ahora bien, ¿cómo yo determino la cantidad de pacientes que están internados por al menos de una de esas enfermedades? Entonces simplemente tenemos que sumar 6 más 12 más 9 más 7 y más 2. Muy bien, si nosotros sumamos esto, ¿qué nos va a quedar? 6 más 6 nos queda 12. 12 más 12 nos queda 24. 24 más 9 me queda 33. 33 más 7 me queda 40. Y 40 más 2 me va a quedar 42. Entonces 42 personas están internas por al menos una de esas 3 enfermedades. Pero lo que me está pidiendo no es eso. Lo que me está pidiendo es determinar cuántas personas están internadas por otras enfermedades distintas a las mencionadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A los 120 pacientes que teníamos en total, le vamos a quitar los que sí están internados por esas enfermedades. Entonces, si nosotros realizamos esta operación, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar 78. Es decir, 78 pacientes están internados por otras enfermedades distintas a estas de aquí. Continuamos. Bien, ahora tenemos el literal C. Nos dice determinar cuántos pacientes tienen solo una enfermedad. Entonces, en ese caso, para lograr resolver esta pregunta, tenemos que buscar solo una enfermedad. Bien, ahora tenemos el... Continuamos. Bien, ahora tenemos el literal C. Nos dice determinar cuántos pacientes tienen solo una enfermedad. Entonces, en ese caso, para lograr resolver esta pregunta, tenemos que volver justamente al literal anterior para poder identificar la gráfica. Bueno, volvamos a escoger el color rojo. Muy bien. Entonces, nos está preguntando cuántos pacientes están internos, pero solo por una enfermedad. Entonces, ustedes se dan cuenta que estos 6 tienen solo una enfermedad, es decir, solamente tienen faringitis. Estos 12 tienen una sola enfermedad, es decir, gripe. Y estos 2 tienen también una sola enfermedad, es decir, infección intestinal. Entonces, si nosotros sumamos 6 más 2 nos queda 8 y 8 más 12 nos va a quedar 20. Entonces, 20 pacientes están internados por otras enfermedades distintas a esas mencionadas. Entonces, la respuesta a ese ejercicio debería ser justamente la opción A. Continuemos.
Bien, ahora nos está dando el literal D. Nos dice, ¿cuál es la cantidad restante del total de medicamento que la enfermera utilizó? Para poder resolver esa pregunta necesitamos recordar justamente la segunda situación que nos presentaba el ejercicio. Una enfermera inyecta un cuarto de un medicamento al paciente con faringitis y a un paciente de gripe le inyecta 2 quintos del mismo medicamento. Entonces, para poder resolver esto de aquí, primero debemos entender. Si se dan cuenta, la situación es hablando de fracciones. Entonces, nos está diciendo que a una inyección le está quitando cierta cantidad de medicamento. Entonces, en este caso, nosotros inicialmente vamos a tener un 100% de medicamento, que cuando se habla de fracciones, el 100% me va a representar la unidad. Entonces, de esta unidad le vamos a quitar un cuarto y le vamos a quitar 2 quintos de ese medicamento. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente resolver eso de aquí para saber cuánto me está sobrando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo, que en este caso es 20. Ya claramente, ya que se sobreentiende que se encuentra el 1. Entonces, el mínimo entre 1, 4 y 5 es 20. Tenemos 20 para 1, 20 por 1, me va a quedar 20. Menos 20 para 4, 5 por 1, me queda 5. Y finalmente 20 para 5, 4 y por 2 me va a quedar 8. Entonces, 20 menos 5 me queda 15. 15 menos 8 me queda 7. Entonces me va a quedar 7 sobre 20. La respuesta correcta tiene que ser el literal B. Continuemos. Y finalmente vamos a ver el último literal. Nos dice, suponiendo que hoy es 10 de abril del 2017 y han coincidido los 3 médicos residentes en el hospital, ¿en qué fecha coincidirán nuevamente los 3 compañeros en el hospital? Para resolver este último literal vamos a recordar la última situación que nos presentaba el ejercicio. Nos dice, por la noche se encuentra el médico principal y los médicos residentes. Si hoy, 10 de abril del 2017, hay 3 médicos residentes que han coincidido en la guardia. El uno menciona que tiene la guardia cada 15 días. Entonces me está diciendo que el primer médico tiene la guardia cada 15 días. Ahora me está diciendo que el segundo médico tiene la guardia cada 8 días. Y el tercer médico tiene la guardia cada 18 días. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, para saber en qué fecha tienen que volver a coincidir, lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo encontramos el mínimo común múltiplo? Tratando de dividir, o tratar de simplificar cada uno de esos valores hasta llegar a la unidad. Por ejemplo, yo voy a sacar la mitad. Como el 15 no lo puedo sacar la mitad, lo puedo dejar escrito. Es decir, 15, aquí me queda 4 y aquí me queda 9. Si yo vuelvo a sacar la mitad, el único valor que le voy a poder sacar simplemente es el 4. Entonces, para no volver a hacer otro paso, directamente voy a sacar la cuarta. Por ejemplo, aquí me queda 15, aquí me queda 1 y como este tampoco es divisible para 4, voy a seguir escribiendo. Ahora bien, lo voy a dividir para 3. 15 para 3 me va a quedar 5. Como el 1 ya está simplificado, lo sigo escribiendo. Y 9 para 3 me queda 3. Si yo vuelvo a sacar la tercera, como el 5 no es divisible para 3, lo tengo que seguir escribiendo. Aquí lo escribo y aquí me queda 1. Y finalmente lo único que tengo que sacar es la quinta. Entonces aquí me queda 1, 1 y 1. Entonces lo que tenemos que hacer prácticamente para encontrar el mínimo común múltiplo es multiplicar cada uno de esos valores que nosotros acabamos de encontrar. Por ejemplo, me quedan 2 por 3 me queda 6. 6 por 3 me queda 18. Ahora 4 por 5 me queda 20. Entonces 18 por 20, ¿cuánto me va a quedar? 360. Entonces, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que vuelvan a coincidir esos 3 médicos? 360 días. Entonces debemos recordar que el ejercicio nos estaba diciendo que hoy es 10 de abril, pongámoslo aquí, del 2017. Muy bien. Nosotros sabemos que un año tiene 365 días. Entonces, si transcurren 365 días, ¿qué fecha sería? 10 de abril, pero del 2018. Pero nosotros nos damos cuenta que no han transcurrido completo los 365 días, han transcurrido 360 días, es decir, 5 días menos. Entonces, eso de aquí finalmente me va a quedar 5 de abril del 2018. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal B. Y eso ha sido todo por este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado Hospital UTPL. Ustedes se van a dar cuenta que este ejercicio tiene diferentes Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado la bandera. Cada mañana Pepe y Ana caminan desde su casa a la escuela 3 kilómetros en dirección norte y luego 1 kilómetro en dirección oeste, hasta llegar a su escuela. Una vez en la escuela, Pepe tiene que izar la bandera a lo alto del mástil, y en la mayoría de las veces lo hace a un ritmo constante, de tal forma que la función definida para esta situación es y de t es igual a 2t más 3, donde y es la altura del mástil. Curiosamente, la altura del mástil coincide con la edad actual de Pepe. Bien, vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, si Ana es 8 años mayor que Pepe, entonces, ¿cómo planteamos eso de aquí? Me está diciendo que Ana, perfecto, la palabra es significa igual, es decir, Ana es 8 años mayor que Pepe. ¿Eso qué me quiere decir? Que tiene 8 años más que Pepe. Muy bien, me dice, pero hace 3 años, entonces, ¿qué me quiere decir esto? Prácticamente vamos a decir que Ana hace 3 años, la palabra tenía es lo mismo, que significa igual. ¿Qué cosa? El triple de la edad que él, es decir, 3 veces la edad de Pepe. Pero si para Ana fue hace 3 años, para Pepe también tiene que ser hace 3 años. Entonces el triple de la edad de Pepe, pero hace 3 años. Muy bien. Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es cuál es la edad actual de cada uno de ellos. Es decir, cuál es la edad de Ana y cuál es la edad de Pepe. Ustedes se dan cuenta que solamente leyendo el enunciado nos dimos cuenta que acabamos de plantear 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces para poder resolver eso de aquí lo podemos hacer de muchas formas. Podemos hacerlo por prueba y error, que para algunos estudiantes se les hace mucho más sencillo, es decir, ir reemplazando cada una de las edades en cada una de las ecuaciones y comprobar si resulta. Por ejemplo, en este caso supongamos que yo elijo el primer literal. Me está diciendo que Ana tiene 15. Por ejemplo, Ana me está diciendo que tiene 15 y Pepe tiene 7. Entonces 7 más 8 me queda 15. 15 es igual a 15, claro que sí. Entonces por el momento podemos asegurar que la respuesta es la primera opción, que al final sí va a ser la solución. Pero ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos resolver a través de ese planteamiento? Entonces aquí podemos utilizar diferentes métodos. Uno de ellos va a ser el método de sustitución. ¿Qué me quiere decir? Que si yo ya tengo el valor de A, lo único que hago es a este valor de A reemplazarlo en la otra ecuación. Y me va a quedar 8 más P, que es el valor de A está restado por menos 3. Esto es igual. Aquí vamos a multiplicar 3 por P, me va a quedar 3P. Y 3 por menos 3 me va a quedar menos 9. Ahora bien, esta P como está sumando pasa al otro miembro a restar. 3P menos P me va a quedar 2P. Tachemos lo que vamos utilizando. Y en este caso, ¿qué me va a quedar? 8 menos 3 me queda 5. Entonces en este caso nosotros nos damos cuenta que este 9 como está restando pasa al otro miembro a sumar. Entonces 9 más 5 me va a quedar 14. Este 2 como está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto P va a ser igual a 14 para 2, 7. Y la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Pero si queremos terminar de encontrar la edad de Ana, lo único que tenemos que hacer a este valor de aquí es reemplazarlo en la primera ecuación. Por lo tanto, Ana va a ser igual a 15. Eso es todo. Continuemos. Ahora bien, nos dice lo siguiente. Determine el tiempo que Pepe se demora en izar la bandera. Entonces nos está pidiendo el tiempo. Pero para lograr hacer esta pregunta tenemos que recordar una parte que me decía el literal principal. Nos dice, curiosamente la altura del mástil coincide con la edad actual de Pepe. ¿Eso qué me quiere decir? Que la altura del mástil es igual a la edad de Pepe. La altura del mástil va a ser igual a 7. Ahora bien, nosotros nos dimos cuenta que esa función me definía prácticamente la acción que realizaba Pepe. ¿Eso qué me quiere decir? Que la bandera iba alcanzando una altura según el tiempo que iba transcurriendo. Entonces, ¿y de qué podemos decir? Y de podemos asegurar que vendría a ser la altura que va alcanzando la bandera según va pasando el tiempo. Muy bien, como nosotros tenemos conocido el valor de la altura, que en este caso sería 7, vamos a reemplazar. Y nos va a quedar 7 va a ser igual a 2t más 3. Tenemos que despejar t porque lo que me está pidiendo es el tiempo. Entonces 3, como está sumando, pasa a restar, me queda 4, va a ser igual a 2t. Muy bien, ahora este 2, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces t tiene que ser igual a 4 para 2, va a ser igual a 2. En este caso, como la respuesta está en minuto, lo vamos a dejar expresado en minutos. La respuesta correcta tiene que ser la opción C. Continuemos. Nos dice, si Pepe quiere tomar un camino en línea recta desde su escuela hasta su casa, ¿cuál sería la distancia que tiene que recorrer? Muy bien. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que en el enunciado principal nos decía lo siguiente, que cada mañana Pepe y Ana caminan desde su casa hasta la escuela 3 kilómetros en dirección norte. Eso me quiere decir que están caminando 3 kilómetros en dirección norte. Muy bien. Y me está diciendo que luego caminan 1 kilómetro en dirección oeste. Perfecto. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es que
va a tomar Pepe un camino en línea recta, desde su escuela que se encontraba aquí hasta su casa que se encontraba aquí. Entonces va a tomar ese camino en línea recta. Ustedes se dan cuenta que lo que se acaba de formar es un triángulo rectángulo. Entonces lo que me está pidiendo en otras palabras es encuentre el valor de la hipotenusa. Como ya tenemos conocido los dos catetos, lo que vamos a ocupar simplemente es el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de un primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Nosotros nos damos cuenta que el primer cateto puede ser, por ejemplo, 1. 1 al cuadrado me va a quedar 1. Más el segundo cateto al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado me va a quedar 9. Entonces 1 más 9 me va a quedar 10. Como no le puedo sacar la raíz exacta al 10, lo vamos a dejar expresado. Por lo tanto, la solución correcta tiene que ser la segunda opción. Continuemos. Y finalmente vamos a ver el último literal. Nos dice, si con las distancias que recorren Ana y Pepe diariamente formásemos un cuadrilátero, es decir, un rectángulo, ¿cuál sería su perímetro? Entonces en este caso debemos recordar que las distancias que recorrían Ana y Pepe eran 3 kilómetros al norte y 1 kilómetro al oeste. Entonces lo que me está diciendo es que tenemos que formar con esas distancias un cuadrilátero, es decir, un rectángulo. Eso que me quiere decir que de aquí hacia acá también tiene que ser 3 y de aquí hacia acá también tiene que ser 1. Muy bien, entonces lo que me está pidiendo es el perímetro, entonces simplemente tenemos que sumar. 3 más 3 me queda 6, más 1 me queda 7 y más 1 me va a quedar 8. Por lo tanto la respuesta tiene que ser el segundo literal. Y eso ha sido todo por este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado la bandera. Cada mañana Pepe y Ana caminan desde su casa a... Vamos a ver el siguiente ejercicio denominado juego de fútbol. El equipo de Fútbol Club Vallenita Fútbol Club está planeando su estrategia de juego para el próximo partido, por lo que el director técnico ha realizado el siguiente esquema, en el cual se puede apreciar una cancha en la que el largo mide 1.5 veces su ancho y el área total de la cancha es de 5.400 metros cuadrados. Bien, vamos a ver lo que nos está pidiendo el primer literal. Nos dice, el largo de la cancha es 1.5 veces su ancho. Primero intentamos eso de aquí. Entonces supongamos que nosotros tenemos el ancho, supongamos que el ancho vale X. ¿Eso qué me quiere decir? Que el largo es, recordemos, la palabra es significa igual. ¿Qué me quiere decir? Que el largo es 1.5 veces su ancho. Entonces 1.5 por X. Nos está diciendo lo siguiente, que determinemos qué expresión representa el área de la cancha de fútbol. Nosotros nos damos cuenta que la forma que tiene la cancha es la de un rectángulo. Entonces debemos recordar que el área de un rectángulo aquí es igual al largo por el ancho, o la base por altura, como lo quieran decir. Entonces si nosotros reemplazamos esos valores, ¿qué nos va a quedar? Que el largo, ¿cuánto vale? El largo vale 1,5X, que multiplica el ancho. ¿Que el ancho cuánto vale? X. Entonces 1.5X por X me va a quedar 1.5X al cuadrado. Por lo tanto, la única respuesta que tiene eso tiene que ser justamente el literal C. Muy bien, continuemos con el siguiente literal. Bien, la pregunta nos dice, ¿qué dimensiones debería tener la cancha para que su área sea de 5.400 metros cuadrados? Teniendo en cuenta de que el largo de la cancha es 1.5 veces su ancho. Entonces aquí me vuelvo a repetir los datos que ya vimos en el literal anterior, pero ahora lo que me está pidiendo es qué dimensiones debe tener la cancha, es decir, cuál debe ser su largo y cuál debe ser su ancho. Entonces recordemos lo siguiente, recordemos que en el literal anterior habíamos descubierto lo siguiente, que el área del rectángulo aquí es igual a 1.5x al cuadrado. Muy bien, entonces en ese caso debemos entender lo siguiente, que el área del rectángulo me está diciendo que es de 5.400, pero en ese caso es un valor demasiado grande, así que por el momento nosotros vamos a omitir los ceros y simplemente vamos a trabajar con el 54. Muy bien, entonces 54 es igual a 1.5x al cuadrado. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es encontrar el valor de x, porque si yo encuentro el valor de x estaría encontrando el ancho directamente, y si yo lo multiplico por 1.5 estaría encontrando las dimensiones del largo. Debemos recordar que ese no es el único procedimiento. Uno de los procedimientos es ir probando con las respuestas. Por ejemplo, yo tengo que multiplicar el largo por el ancho y tengo que obtener 5.400. O si yo tomo simplemente las unidades, como por ejemplo el 6 y el 9, me tiene que quedar 54, que por el momento está cumpliendo. Pero ustedes deben entender que el largo siempre va a ser más grande que su ancho. Entonces, por el momento la primera opción no puede ser, porque aquí me está diciendo que el ancho es más grande que su largo y eso es imposible. Y lo mismo sucede con la opción C. Muy bien, ahora ¿cómo sabemos si es la B o la D? Tenemos que multiplicar el ancho por 1.5 y vamos a darnos cuenta si es la B o la D, que en este caso, bueno, ya quedaría consideración de ustedes. Pero continuemos haciendo de la forma tradicional. En este caso yo tengo que despejar x, entonces este 1.5 como está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Entonces me va a quedar x al cuadrado va a ser igual a 54 dividido para 1.5. Muy bien, escribámoslo acá. Ahora, ustedes se dan cuenta que si se les complica dividir un entero para un decimal, claramente el decimal lo que tienen que hacer es convertirlo a fracción. Entonces 1.5 que es igual a 3 medios, porque 3 dividido para 2 me queda 1.5. ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque yo quiero que entiendan que ese 54 se sobreentiende que está dividido para 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Extremo con extremo y medio con medio. Entonces, en ese caso, no es necesario multiplicar 54 por 2, lo podemos dejar expresado. Por ejemplo, 54 por 2 dividido para 3, porque 3 por 1 me queda 3. Entonces, la tercera de 3 me va a quedar 1 y la tercera de 54 me va a quedar 18. Entonces, 18 por 2 me va a quedar 36. Pero debemos recordar que esto es recién x al cuadrado es igual a 36. Entonces, lo que a mí me interesa es encontrar el valor de x. Entonces, vamos a sacar la raíz, que en ese caso es que x va a ser igual a 6. Es decir, x que me representaba el ancho, entonces el ancho va a ser igual a 6. Pero recuerden que nosotros anteriormente omitimos unos ceros, entonces para que eso me coincida vamos a poner aquí un 0. Es decir, el ancho tiene que ser 60. Por lo tanto, la única respuesta que tiene eso tiene que ser el literal B. Entonces nos dimos cuenta que aquí vimos una forma, pero se podría decir que si ustedes ya manejan todo eso y logran entender el ejercicio, lo pueden hacer de la forma más corta posible, como lo que vimos anteriormente. Continuemos. Muy bien, ahora nos está dando el literal C. Nos dice, calcula cuál será el perímetro de la mitad de la cancha. Aquí debemos aprender a leer bien lo que me está pidiendo el ejercicio. Me está pidiendo cuál es el perímetro de la mitad de la cancha. Una cosa muy distinta es que me pida cuál es la mitad del perímetro de la cancha. Porque si me pide la mitad del perímetro de la cancha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tendría que hacer es encontrar el perímetro de todo esto y dividirlo para 2. Pero eso no es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es cuál es el perímetro, pero solamente de la mitad de la cancha. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es la mitad de la cancha. Muy bien, sería esta parte de aquí. Entonces ustedes se dan cuenta que lo que me está pidiendo es el perímetro de esa mitad. Entonces en el literal anterior nosotros habíamos descubierto que el largo de la cancha era 90 y claramente el ancho de la cancha en este caso era 60. Muy bien. Entonces si yo tomo la mitad, entonces este lado ¿cuánto pasa a valer? Pasa a valer 45. Por lo tanto, esto también pasa a valer 45. Entonces el ancho como no está cambiando, eso vale 60 y esto vale 60. Entonces lo único que tenemos que hacer para determinar el perímetro simplemente es sumar. Por ejemplo, 45 más 45 nos queda 90. 90 más 60 nos queda 150. Y 150 más 60 nos queda 210. Esa sería la solución. Continuemos. Ahora tenemos el literal D. Nos dice, suponga que el jugador 2 está en el centro de la cancha. Muy bien, primero identificamos el jugador 2. Nosotros nos damos cuenta que la gráfica que nos plantea el ejercicio no está tan claro, así que podríamos decir que el jugador 2 se encontraría justamente en esa posición de aquí, en el centro de la cancha. Muy bien. Entonces nos dice lo siguiente, y tiene que dirigirse hacia el jugador 3. Entonces el jugador 3 se encuentra en esa posición, que podemos asegurar que se encontraría aproximadamente por aquí. Entonces tiene que dirigirse justamente hacia el jugador 3. Muy bien. Nos dice, y lo hace de forma diagonal, tal como se ve en el esquema del enunciado principal, recorriendo un total de raíz de 1300. Entonces me está diciendo que la distancia desde ese jugador 2 hasta ese jugador 3, esto es raíz de 1300. Nos dice, entonces significa que el jugador 3 se encuentra a, si nosotros nos damos cuenta, lo que me está pidiendo es, ¿cuál es la distancia desde el jugador 3 hasta el centro de la cancha? Es decir, hasta esta posición de aquí.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo termino de completar esa figura, lo que se acaba de formar es un triángulo rectángulo. Que lo que me está pidiendo es uno de los catetos, que en este caso podríamos decir que sería el cateto horizontal, es decir, el cateto X. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo conocido la hipotenusa para encontrar un cateto, ¿qué necesito conocer? El otro cateto. Nosotros nos dimos cuenta anteriormente que el ancho de la cancha era 60. Entonces, la mitad de este ancho, ¿cuánto va a ser? Pasaría a ser 30. Entonces, este lado de aquí vale 30. Entonces, ¿cómo encontramos un cateto aplicando el teorema de Pitágoras? Recordémoslo. Un cateto aquí es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Muy bien, escribámoslo aquí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que un cateto es igual a lo siguiente. Me está diciendo al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si nosotros elevamos una raíz cuadrada al cuadrado, se supone que el exponente y la raíz se van a simplificar, quedándome solamente 1300 menos el otro cateto al cuadrado. En este caso sería 30 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 al cuadrado sabemos que es 9, pero como es 30 nos va a quedar 900. Finalmente, ¿qué nos va a quedar? Simplemente restar eso de aquí. Entonces, si se les complica restar 1300 menos 900, simplemente vamos a decir 13 menos 9 me va a quedar 4. Y simplemente pongo los dos ceros. Entonces, ¿qué me va a quedar? Raíz de 400. Que la respuesta correcta tiene que ser el literal D. Continuemos. Bien, tenemos el literal E. Nos dice, supongamos que los jugadores 1, 2 y 4 están en las coordenadas 40, 10, 10, 10, 10, 30 respectivamente. Si el jugador 1 dispara un balón en forma diagonal hacia el jugador 4, ¿qué distancia recorrerá el balón? Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que lo que me está pidiendo es encontrar la distancia entre el jugador 4 y el jugador 1. En otras palabras, lo que me está pidiendo es encontrar la distancia entre estos dos puntos, ya que en esa primera coordenada se encuentra el primer jugador y en esa última coordenada se encuentra el cuarto jugador. Muy bien, entonces para poder resolver la distancia entre dos puntos tenemos varias formas. Una de ellas sería aplicar punto final menos el punto inicial. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para lograr encontrar cuál es el desplazamiento que realizó el balón, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces nosotros nos damos cuenta que el balón está partiendo desde el jugador 1, es decir, está partiendo desde esa posición y va a finalizar en ese punto, es decir, en la coordenada del jugador 4. Entonces el punto final lo podemos tomar como el punto donde va a terminar la posición del balón, que en este caso sería 10,30, menos el punto inicial que sería las coordenadas del primer jugador, ya que desde ahí está partiendo, 40,10. Muy bien, si nosotros realizamos esto debemos recordar que eso está en X, eso está en Y, y eso también está en X, y eso también está en Y. Entonces vamos a restar X con X y Y con Y. Entonces 10 menos 40 me va a quedar menos 30, 30 menos 10 me va a quedar 20. Lo que acabamos de hacer es encontrar esa coordenada que me representa el desplazamiento. Es como si el balón hubiera realizado ese movimiento. 30 y 20. Muy bien, porque recuerden, por aquí se encontraría las coordenadas del primer jugador y aquí se encontrarían las coordenadas del cuarto jugador. Entonces el balón estaría realizando este recorrido. Muy bien. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando me habla de distancia, entonces no me interesa el signo realmente. Lo único que me interesa es que este lado va a valer 30 y este lado vertical va a valer 20. Entonces lo que yo tengo que encontrar en otras palabras sería el valor de la hipotenusa, ya que eso me representaría la distancia. Entonces debemos recordar que la hipotenusa aquí es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esos valores. Nos va a quedar que la hipotenusa va a ser igual. Primer cateto al cuadrado, es decir, 30 al cuadrado nos va a quedar 900, más el segundo cateto al cuadrado, 20 al cuadrado nos va a quedar 400. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Que 900 más 400 nos va a quedar 1300. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Continuemos. El literal F nos dice, los directivos del club fomentan en sus jugadores las matemáticas y es por ello por lo que como incentivo les proponen que como premio por ganar el próximo partido tendrán una suma de, entonces aquí me está dando el premio que van a obtener. Nos dice, determine de cuánto será el premio que obtendrá cada jugador. Nosotros nos damos cuenta que en ningún momento me decía la cantidad de jugadores, entonces lo único que tengo que hacer simplemente es simplificar esa expresión de aquí. Entonces ustedes se dan cuenta que yo tengo una fracción en ese primer término. Entonces en el denominador de esa fracción nosotros tenemos un exponente negativo. Para que el exponente se vuelva positivo lo único que tengo que hacer es pasarlo al otro lado de la fracción, es decir, al numerador. Entonces ¿qué me va a quedar? 2 que multiplica a 10 al cuadrado. Muy bien, todo eso me va a quedar multiplicado por lo siguiente. Nosotros nos damos cuenta que tenemos aquí 100 elevado a la 1 medio. Cuando tenemos un medio hace referencia a que nosotros le vamos a sacar la raíz cuadrada al 100, porque recuerden que el denominador me representa el índice de la raíz y el exponente como es 1 no lo escribí aquí. Muy bien, entonces me va a quedar lo siguiente, 2 se multiplica 10 al cuadrado me queda 100, la raíz de 100 es 10. Muy bien, entonces 2 por 100 me queda 200, 200 por 10 nos va a quedar 2000. Por lo tanto la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Y vamos a ver el último literal. Sabiendo que un juego de fútbol tiene una duración de 90 minutos, entonces nosotros sabemos que el total del partido va a durar 90 minutos. Muy bien. Lo que me está pidiendo es determine cuántos minutos jugaron en total. Cuando me pide el total lo que me está pidiendo es por favor encuentre la suma de los minutos que jugó cada jugador, valga la redundancia. Entonces ¿qué me está diciendo? Que vamos a poner jugador y aquí vamos a poner tiempo. Muy bien. Entonces el jugador 9, ¿qué me está diciendo? Que el jugador 9 fue sacado a la tercera parte del tiempo. Entonces ¿cuál es la tercera parte de 90? Son 30 minutos. Muy bien. Ahora ¿qué me está diciendo? Que el jugador 2 fue sacado a los 5 minutos iniciado el juego. Entonces eso que me quiere decir que solamente ha jugado 5 minutos. Muy bien. Y finalmente me está diciendo que el jugador 5 fue sustituido cuando faltaban en cambio 12 minutos, pero para ya terminar. Entonces el partido termina en los 90 minutos y fue sacado cuando faltaban 12. ¿Eso qué me quiere decir? Que el jugador 5 ha jugado solamente 78 minutos. Como me pedí el total, lo único que tengo que hacer es simplemente sumar. 5 más 78, 83. 83 más 30 me va a quedar 113 minutos. Por lo tanto la respuesta tiene que ser el literal D. Y finalmente vamos a ver el último literal, el literal H. El director técnico lleva en sus apuntes algunos datos estadísticos de sus jugadores y uno de ellos encontró lo siguiente. Entonces me está dando los minutos jugados. Me dice, ayuda al técnico a determinar el valor de minutos jugados. En otras palabras, lo que me está pidiendo, por favor, simplifiquen esa expresión. Entonces, aquí debemos lograr interpretar cómo está expresada todo este término. Entonces, nosotros nos damos cuenta que las multiplicaciones y las divisiones tienen la misma jerarquía. Entonces, yo puedo primero multiplicar y después puedo dividir. Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí yo no puedo directamente multiplicar. ¿Por qué? Porque al momento de que yo tengo un valor dividiendo, para saber si tengo que multiplicar el 3 por esto, eso tuvo que haber estado agrupado. Para saber que el 9 se divide para todo esto. Pero como no está agrupado, ¿eso qué me quiere decir? Que el 9 solamente va a ser dividido para 3. Entonces, hagámoslo de esa forma. Vamos a tener 4 que multiplica. 9 dividido para 3 me va a quedar 3, que multiplica a 10 al cubo. Menos 2 que multiplica a 10 al cubo. Muy bien. Entonces aquí me va a quedar 4 por 3 me va a quedar 12. Aquí que me va a quedar 10 al cubo me va a quedar 1000. Menos 2 que multiplica 10 al cubo nuevamente me queda 1000. Entonces 12 por 1000 me va a quedar 12000. Y 2 por 1000 me va a quedar 2000. Entonces 12000 menos 2000 me va a quedar 10000. Por lo tanto la respuesta correcta tiene que ser el literal A. Y eso ha sido todo por este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio denominado juego de fútbol. El equipo de fútbol club Vallenita Fútbol Club está... Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado el cumpleaños de Ana. Se celebra el cumpleaños de Ana e invitó a 2 amigos a comer una torta. Ana comió un tercio de ella, mientras que los otros 2 se comieron la mitad y un cuarto. Luis es el que se come una cuarta parte de la torta. Resulta que realiza un corte de esquina a esquina quedando un triángulo. Nos dice si la torta tenía un diámetro de 12 centímetros.
Vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, ¿cuánto sobró o cuánto faltó de la torta? Entonces debemos recordar que la pregunta principal me decía lo siguiente, que Ana comió un tercio de ella. Entonces lo primero que debemos entender es lo siguiente, que aquí me está hablando de fracciones. Entonces el 100% de una fracción me representa la unidad. Es decir, a un pastel, ¿qué le estamos quitando? Un tercio, que fue lo que se comió Ana. Después le vamos a quitar la mitad, que fue que se comió uno de los amigos de Ana, y le vamos a quitar un cuarto, que fue la otra parte que se comió el otro amigo de Ana. Entonces, para saber qué tanto me quedó de la torta, lo que yo tengo que hacer es restar a la unidad cada una de las partes que le fue quitando de la torta. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente sacar cuál es el mínimo. En este caso aquí el 1 se sorprende que está dividido para 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo entre 1, 3, 2 y 4? En este caso sería 12. 12 para 1 me queda 12, por 1 me queda 12. Menos 12 para 3 me queda 4, por 1 me queda 4. Menos 12 para 2 me queda 6, por 1, 6. Y finalmente 12 para 4 me queda 3 y por 1 me va a quedar 3. Muy bien, entonces tenemos que terminar de resolver. 12 menos 4 me queda 8, 8 menos 6 me queda 2 y 2 menos 3 me va a quedar menos 1 sobre 2. Entonces ustedes se dieron cuenta que el resultado es un número negativo. Cuando el resultado es un número negativo, ¿qué quiere decir? Que no me sobró, más bien que me está faltando una doceava parte de la torta. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la primera opción. Vamos a ver lo que nos dice el literal B. Nos dice lo siguiente, ¿cuál es el área del trozo del pastel de Luis con forma de triángulo? Entonces, para entender eso debemos recordar una parte de la pregunta principal. Nos dice, Luis es el que se come una cuarta parte de la torta. Entonces, si nosotros graficamos la torta, nos vamos a dar cuenta que justamente Luis se va a comer una cuarta parte de esa torta. ¿Eso qué me quiere decir? Que Luis aproximadamente se comería este pedazo de aquí. Sí, remarquémoslo para que se note. Muy bien, se comería ese pedazo de aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que resulta que realiza un corte de esquina a esquina formando un triángulo. Entonces, ¿cómo yo formo un triángulo realizando un corte? Voy a realizar desde esa esquina hasta esa esquina de aquí. Entonces, si yo realizo ese corte, voy a formar justamente un triángulo. ¿Y qué tipo de triángulo se formó? Se está formando un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces me está diciendo que la torta tenía un diámetro de 12 centímetros. ¿Eso qué me quiere decir? Que el diámetro va desde este punto hasta este punto. Entonces todo esto vale 2. Entonces la mitad de aquí a acá, ¿cuánto vale? 6. Lo mismo sucede aquí. Desde este punto hasta este punto vale 12. Pero como estoy tomando solamente la mitad, ¿qué quiere decir? Que eso vale 6. Entonces lo que me está pidiendo es el área del trozo del pastel de Luis. Entonces me está pidiendo cuál es el área de este triángulo. Debemos recordar que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido para 2. Entonces en un triángulo rectángulo, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Son sus dos catetos. Es decir, voy a multiplicar 6 por 6 y todo eso lo voy a dividir para 2. Entonces 6 por 6 me queda 36. Dividido para 2 me va a quedar 18. Como me está pidiendo, el área va a ser centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal B. Y finalmente vamos a ver el último literal. Nos dice, ¿podría averiguar cuánto miden los lados del triángulo del pastel de Luis? En este caso se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, el triángulo que se formó realizando ese corte era un triángulo rectángulo. Entonces nosotros recordábamos que un cateto valía 6 y que el otro cateto valía 6. Entonces debemos recordar que cuando los dos catetos son iguales, el valor de la hipotenusa, que sería el corte que realizamos, viene a ser el mismo valor del cateto, pero por raíz de 2. Por lo tanto, los lados del triángulo del pastel de Luis vienen a representar 6, 6 y 6 raíz de 2. Es decir, el literal C. Eso sería todo por este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado la conversación del abuelo y el nieto. En una cálida tarde de vacaciones se reúnen un abuelo y su nieto y se ponen a conversar acerca de sus edades. El abuelo le dijo a su nieto, si multiplicamos su edad por 2 y la sumamos a la de tu padre, entonces es igual a la mía menos 2. Con esa información vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, si denotamos por X la edad del nieto, entonces vayamos colocando esos datos aquí. Entonces nosotros ya sabemos que el nieto va a ser representado por X. Nos dice que Y representa la edad del padre, entonces el padre va a ser igual a Y. Y nos dice que la edad del abuelo está representado con Z, entonces vamos a colocar que el abuelo va a ser igual a Z. Muy bien, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas concuerda con lo dicho por el abuelo? Entonces recordemos lo que dijo el abuelo. Si multiplicamos tu edad por 2, recordemos que el abuelo le está diciendo eso al nieto. Entonces si nosotros multiplicamos por 2 la edad del nieto y nos dice y sumamos a la de tu padre, si vamos a sumar Y, eso tiene que ser igual a la edad del abuelo, es decir, porque está hablando, entonces dice la mía menos 2, entonces sería igual a la edad del abuelo menos 2. Si nosotros comparamos esa expresión que acabamos de escribir con cada una de las respuestas, nos vamos a dar cuenta que la única que coincide tiene que ser el literal C. Muy bien, continuemos. Ahora tenemos el literal B, nos dice lo siguiente. El abuelo también le dice a su nieto, tu edad es producto de dos números primos y es un divisor de mi edad y su cociente da un número primo. De los siguientes pares, ¿cuál de ellos puede ser la edad del nieto y abuelo respectivamente? Entonces la palabra respectivamente hace referencia a que nosotros tenemos que escoger la respuesta según el orden en cómo me está dando esas variables de aquí. Entonces nosotros ya podemos suponer que la primera columna representa el nieto y la segunda columna representa el abuelo. Entonces para resolver ese literal se lo puede hacer de varias formas. Una de las que vamos a aplicar en ese momento sería analizando las respuestas. Si nosotros nos damos cuenta, el nieto solamente puede tener dos edades, es decir, solamente puede tener 14 o solamente puede tener 18. Entonces supongamos que el nieto tiene 18. Si nosotros volvemos a leer el ejercicio, nos dice tu edad es producto de dos números primos. Entonces se supone que si multiplicamos dos números primos vamos a obtener la edad del nieto. Entonces comprobemos que el 18 se lo puede calcular multiplicando por dos números primos. Nosotros nos damos cuenta que el 18 solamente se lo puede calcular multiplicando, por ejemplo, 6 por 3, donde el 3 es primo, sí, pero el 6 es primo, no. Debemos recordar que un número primo se refiere a que es un número que solamente se divide para dos números, para sí mismo y para la unidad. El 3 se divide para sí mismo y para la unidad, sí, pero el 6, además de dividirse para sí mismo y para la unidad, también se divide para otros dos valores, como por ejemplo el 2, el 3, etc. Muy bien, continuemos. Al 18, ¿cómo más lo podemos encontrar? Multiplicando 9 por 2, donde el 2 es un número primo, sí, pero el 9 es un número primo, no. Entonces nosotros nos damos cuenta que no hay otro valor que multiplicado podamos obtener 18. Entonces nosotros nos damos cuenta que no puede tener el nieto 18 años. Ahora bien, comprobemos si 14 es la respuesta correcta. Entonces coloquémoslo aquí. Entonces nosotros nos damos cuenta que el 14 como nomás lo podemos obtener multiplicando, por ejemplo, 14 por 1, que bueno, en este caso anteriormente no lo habíamos puesto, por ejemplo, 18 por 1, pero ninguno de los dos sería primo. Entonces aquí tampoco. ¿El 1 es un número primo? No. ¿El 14 es un número primo? Tampoco. Entonces, ¿cómo más lo podemos calcular el 14? Por ejemplo, multiplicando 7 por 2. Entonces preguntémonos, ¿el 2 es un número primo? Sí. ¿El 7 es un número primo? Claro que sí. Entonces aquí ya encontramos nuestra respuesta. La edad del nieto se lo calcula multiplicando dos números primos. Entonces puede ser tanto la opción A como la opción B. Muy bien. Ahora determinemos qué edad debe tener el abuelo. Si nosotros volvemos a leer, nos dice que la edad del nieto es divisor de la edad del abuelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo divido la edad del abuelo por la edad del nieto, tiene que ser un número exacto. Pero recordemos que su cociente, es decir, el resultado tiene que también ser un número primo. Entonces, si nosotros dividimos 84 para 14, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso va a ser 6, porque 6 por 14 es 84. Pero el 6 es un número primo? No. Ahora, ¿qué es lo que sucede finalmente? Si nosotros dividimos 70 para 14, nosotros nos vamos a dar cuenta que eso es igual a 5. Entonces, 5 es un número primo, claro que sí. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la primera opción. Continuemos con el siguiente literal. Y finalmente nos dice lo siguiente. Con los resultados de las preguntas anteriores respecto a la conversación del nieto y el abuelo, determinar la edad del padre. Entonces lo que nos está pidiendo es que determinemos la edad del padre, una vez que nosotros ya tenemos conocido la edad del nieto. Entonces recordemos que la edad del nieto era 14 y la edad del abuelo era 70. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo calculamos la edad del padre? Tenemos que recordar lo siguiente. Si nosotros recordamos la expresión del primer literal, nos vamos a dar cuenta que era eso de aquí. Entonces ustedes se dan cuenta que ya me representaba la edad del padre. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar cada uno de esos valores. Recordemos que el nieto venía representado con X y que el abuelo venía representado con Z. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a multiplicar 2 por X, que X que me representa 14, más Y que era la edad del padre. Eso va a ser igual a Z. ¿Cuánto vale Z? 70 menos 2. Muy bien. Entonces vamos a tener que Y va a ser igual. 70 menos 2
2 nos va a quedar 68. 2 por 14 nos va a quedar 28. Como aquí está sumando, pasar otro miembro a restar y nos va a quedar menos 28. Por lo tanto, y va a ser igual 68 menos 28, 40. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal B. Y eso ha sido todo por este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado la conversación del abuelo y el nieto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado el muro. Dos ingenieros civiles desean construir un muro en el menor tiempo posible, por lo que luego de sus cálculos han llegado a la conclusión de que el tiempo en que tardan en construir el muro se encuentra en función del número de obreros. Eso es obvio, porque si nosotros tenemos más obreros, nos vamos a demorar menos tiempo en construir el muro. Una vez entendido eso, vamos a ver que nos pide el primer literal. Nos dice, de las 4 gráficas siguientes, marque aquel que se aproxima a la función que dado el número de obreros te devuelve el tiempo que tarda en construirse dicho muro. Entonces recordemos lo que mencioné anteriormente. Nosotros nos damos cuenta que mientras más obreros, nos vamos a demorar menos tiempo. Mientras menos obreros, nos vamos a demorar más tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es determinar cuál de estas gráficas me representa esa condición. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar cada una de ellas. Entonces lo primero que tenemos que identificar son los ejes. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los ejes viene marcado. Entonces vamos a decir que eso sería obreros y eso sería el tiempo. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, supongamos que aquí tenemos 4 obreros. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que esos 4 obreros se están demorando, pongámosle 2 horas. ¿Qué es lo que sucede si avanzamos? Supongamos que nosotros tenemos 8 obreros. Nosotros nos damos cuenta que se están demorando aproximadamente 6 horas. ¿Eso tiene sentido? Claramente no, porque se supone que si yo tengo más obreros, se supone que me voy a demorar menos tiempo. Entonces la primera gráfica no puede ser. Continuamos con la siguiente. Nosotros nos vamos a dar cuenta que va a seguir la misma tendencia que la anterior. Lo único que cambió simplemente fue que aquí era una especie de curva y aquí va a ser una línea completamente recta. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que tampoco puede ser, porque mientras más obreros, aquí va a ser mayor el tiempo. Entonces no tendría sentido. Ahora tenemos la gráfica C. Nosotros nos vamos a dar cuenta que esa sí sería la respuesta. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros vamos a tener en inicio 2 obreros. Recordemos que esos obreros y ese es el tiempo. Supongamos que nosotros tenemos 2 obreros. Entonces nosotros nos damos cuenta que aproximadamente nos estamos demorando, pongámosle unas 5 horas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si yo aumento el número de obreros? Supongamos que nosotros tenemos aquí 5 obreros. Nos damos cuenta que ya nos estamos demorando menos tiempo, nos estamos demorando aproximadamente 2 horas. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que mientras más obreros, el tiempo va a ser menor. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la opción C. Continuemos. Y el literal B nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes funciones es la expresión algebraica de la función del ejercicio anterior si se tiene una constante k de 17 sobre 25? Entonces lo que me está pidiendo es cuál de esas respuestas o cuál de esas funciones me representa la gráfica de la figura anterior. Entonces me está diciendo que debe tener una constante de 17 sobre 25. Solamente viendo esa constante nosotros nos damos cuenta que no puede ser ni la B ni tampoco puede ser la D. ¿Por qué? Porque aquí tiene una constante de 25 sobre 17. Y recordemos que me está diciendo de 17 sobre 25. Entonces solamente puede ser la A y solamente puede ser la C. Ahora bien, tenemos que entender lo siguiente. Si ustedes recordaban la gráfica anterior era aproximadamente algo como esto, donde ustedes se dan cuenta que eso de aquí aparentemente sería una especie de función exponencial al revés. Pero nosotros nos damos cuenta que ninguna de esas dos funciones es una función exponencial. Entonces, primero analicemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el valor de x. Ese valor de x no está elevado a ningún exponente. ¿Eso qué quiere decir? Que se sobreentiende que el exponente de esa variable va a ser 1. Entonces, ¿qué me quiere decir cuando la variable se encuentra solo en el numerador, como en esa función? Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que eso se trata de una función lineal, donde 17 sobre 25 me vendría a representar la pendiente. Pero ustedes se dan cuenta que la gráfica no es una función lineal, es decir, no es una línea recta. Entonces queda completamente eliminada. Por lo tanto, la única solución que queda por descarte sería la opción A. Pero analicemos la función A. Nosotros nos damos cuenta que en ese caso eso se trata de una función racional. Y recordemos que una función racional tiene prácticamente dos partes. La que nosotros vimos en el gráfico anterior y la otra parte que no nos la indica, que sería esa parte de aquí. Por lo tanto, la única respuesta que nos tiene que coincidir tiene que ser la opción A. Y eso es todo por este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio denominado el muro. Dos ingenieros civiles desean construir un muro en el menor tiempo posible, por lo que luego de sus cálculos han llegado a la conclusión de que el tiempo en que Vamos a ver la solución del siguiente ejercicio denominado tienda de instrumentación médica. Cerca de la Escuela de Medicina de la UTPL se encuentra una tienda de instrumentación médica que tiene la forma de un cubo. Esta tienda está ofreciendo de oportunidad pinzas quirúrgicas y guantes médicos fuera de temporada. Vamos a ver lo que nos pide el primer literal. Nos dice, si la empresa vende 5 pinzas y 7 pares de guantes el primer día para totalizar $1,060 y al siguiente día de ventas invirtieron las cantidades y se ganaron $1,100, ¿cuál es el precio de las pinzas y de los guantes? Entonces, de lo único que nosotros tenemos información es la cantidad de pinzas y la cantidad de guantes que compraron. Entonces, nosotros podemos por el momento definir lo siguiente, que el precio de las pinzas va a ser igual a X y que el precio de los guantes, vamos aquí guantes y aquí pinzas, va a ser igual a Y. Muy bien, entonces nosotros nos damos cuenta que para encontrar el valor total que se gastó en pinzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar el número de pinzas que se compró por el precio de cada una. Ahora bien, a ese valor, ¿qué le tenemos que hacer? Le tenemos que sumar, ¿qué cosa? El valor total de los guantes. ¿Cómo encontramos el valor total de los guantes? Haciendo exactamente lo mismo, multiplicando el número de guantes por el precio de cada uno de ellos. Entonces, esto me está diciendo que va a ser igual a $1,060. Perfecto. Ahora nosotros nos damos cuenta que el siguiente día esas cantidades se invirtieron. ¿Eso qué me quiere decir? Que compraron 7 pinzas y compraron 5 guantes. Y nos está diciendo que eso nos dio un total de $1,100. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a hacer es formar dos ecuaciones con dos incógnitas a partir del enunciado. Pero nosotros nos damos cuenta que son valores demasiado grandes para poderlo realizar a través de cualquier método de un sistema de ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar con las respuestas. Entonces nosotros nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es reemplazar cada una de las respuestas en las variables y determinar si me coincide con el valor que acumularon al final. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que me está pidiendo es el precio de las pinzas y después el precio de los guantes. Entonces nosotros podemos asegurar que la primera columna me representan las pinzas y la segunda columna me representan los guantes. Entonces vamos a reemplazar el precio de las pinzas en la primera ecuación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 5 que multiplica a X, que en este caso vendría a ser 100, más 7 que multiplica Y, que en este caso vendría a ser 80. Muy bien, entonces eso va a ser igual a 1,060. Entonces resolvámoslo para acá. Entonces si multiplicamos 5 por 100 nos va a quedar 500. Más, en ese caso si multiplicamos 7 por 8 sabemos que nos da 56. Y como nos quedó un 0 nos va a quedar 560. Me está diciendo que eso es igual a 1,060. Entonces si nosotros sumamos ese primer miembro nos vamos a dar cuenta que efectivamente nos va a quedar 1,060. Entonces como esos dos valores nos coincidieron, ¿qué quiere decir? Que la primera opción sería directamente la respuesta. Si ustedes lo quieren comprobar, también pueden reemplazar exactamente los mismos valores en la segunda ecuación y se van a dar cuenta que también va a coincidir. Por lo tanto, eso sería la solución de ese primer literal. Continuamos. Bien, tenemos el segundo literal. Nos dice lo siguiente. Encontrar el volumen del cubo si una de las aristas de la tienda de instrumentación es X más 4. ¿A qué se refiere el cubo? Debemos recordar que el enunciado principal mencionaba que la tienda tenía forma de cubo. Entonces, por el momento vamos a graficar aquí un cubo. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Que una de las aristas vale X más 4. Debemos entender qué es una arista. Una arista vendría a ser cada uno de esos filos del cubo. En ese lado podríamos decir que vale X más 4. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo ese literal? Que debemos encontrar el volumen de ese cubo. Entonces, el volumen de un cubo aquí es igual al lado al cubo. Entonces, en ese caso podemos decir que sería la arista al cubo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor del lado en la ecuación. Entonces, nos va a quedar X más 4 elevado al cubo. Entonces, aquí, ¿qué se acaba de formar? Se acaba de formar el cubo de un binomio. Entonces, ¿cómo resolvemos este producto notable? Nos dice el cubo del primer término. Si ustedes ya saben la regla, ya saben que no es necesario que lo vayan expresando, o sea, directamente lo pueden hacer y pueden escoger la respuesta. Entonces vamos a ver, X al cubo más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término.
más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado. Y finalmente nos dice el cubo del segundo término. Muy bien, entonces si terminamos de resolver eso de aquí nos va a quedar lo siguiente. X al cubo ya sabemos que nos va a quedar x cubo. Más nos va a quedar 3 por 4, 12x al cuadrado. Más aquí nos va a quedar 4 al cuadrado nos queda 16. Por 3 nos queda 48x. Y finalmente nos queda 4 al cubo nos va a quedar 64. Por lo tanto la respuesta correcta tiene que ser la opción B. ¿Cómo lo pudimos haber hecho de una forma mucho más rápida? Como nosotros ya nos dimos cuenta que se trataba del cubo de un binomio, directamente podemos sobreentender que tanto el primer término y el segundo término van a ser elevados al cubo. Entonces si nosotros comparábamos eso de aquí nos íbamos a dar cuenta que la única respuesta que coincide con eso iba a ser la B. ¿A qué me refiero? Que íbamos a tener x al cubo y que íbamos a tener 4 al cubo que iba a ser 64. Continuemos. El literal se nos dice lo siguiente. Carlos, que estudia medicina, desea saber con exactitud a cuántos metros se encuentra la tienda desde la escuela, para lo cual se ayuda de su teléfono inteligente y su aplicación Mapas, la misma que marca las siguientes coordenadas rectangulares. El punto de la escuela de medicina se encuentra en 7,10. Entonces podemos decir que la escuela de medicina se encuentra en la coordenada 7,10. Muy bien. Nos dice, y en la coordenada 4,1 se encuentra la tienda. Entonces pongamos aquí tienda. Nos dice lo siguiente, ayuda a Carlos a encontrar la distancia exacta entre la tienda y la escuela de medicina. Entonces en ese caso lo que nos está pidiendo es encontrar prácticamente cuál es la distancia entre esos dos puntos. Entonces para encontrar la distancia entre dos puntos hay varias formas. Lo podemos representar en el plano cartesiano y determinar cuál es la distancia a través de los desplazamientos, o directamente en vez de hacer una gráfica vamos a decir simplemente lo siguiente, punto final menos punto inicial. El punto inicial en ese caso no importa mucho cuál lo tomemos, porque al final la distancia no va a cambiar entre si parto desde la escuela hasta la tienda o desde la tienda hasta la escuela. Entonces en ese caso vamos a tomar como el punto final la escuela de medicina. Entonces vamos a decir que se encuentra en la coordenada 7,10 menos el punto inicial que sería la tienda, es decir 4,1. Muy bien. Entonces debemos recordar que esas coordenadas vienen en XY y aquí también vienen en XY. Entonces ¿cómo restamos dos coordenadas? X con X y Y con Y. Entonces nos va a quedar 7 menos 4, 3, 10 menos 1 nos va a quedar 9. Entonces ese valor que me representa, me está representando cuál es el desplazamiento que realiza o que realizaría este estudiante para moverse de un punto a otro. Entonces nos está diciendo que se está moviendo de forma horizontal 3 y nos está diciendo que se mueve de forma vertical 9. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos finalmente cuál es la distancia entre esos dos puntos? Lo único que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice el primer cateto al cuadrado, es decir, el desplazamiento en x al cuadrado, más el desplazamiento en y al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Nos va a quedar 3 al cuadrado, 9, más 9 al cuadrado nos queda 81. Entonces, 9 más 81 nos va a quedar raíz de 90. Por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser el literal C. Y eso ha sido todo por este ejercicio.